Hola amigos, qué gusto saludarles aquí en otro Viernes de Disrupción. Como saben, Viernes de Disrupción es una propuesta que hace el Asociación Civil un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. ¿Con qué fin? Bueno, hemos estado hablando, planteando, cuestionando el derecho, intentando verlo desde otra perspectiva, con otra visión, una visión interdisciplinaria, una visión más empírica, práctica, liberal. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que atañe directamente al derecho. Vamos a hablar sobre el derecho constitucional. De hecho, el título de esta sesión es ¿por qué una constitución chiquita? Y para eso tengo acá nada más y nada menos que a mi amigo del alma, querido Gerardo Fernández. Gerardo es un abogado constitucionalista, profesor del posgrado en la carrera de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo del número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Gerardo, mi querido amigo, ¿por qué una constitución chiquita? Te digo algo, eres de los pocos constitucionalistas que piensan así. Yo también creo, yo creo que es más chiquita que tú, pero en todo caso, eres de los pocos. Así que vamos a ver si convences a alguien de esa idea tuya de que las constituciones deben ser chiquitas. Un abrazo, Gerardo. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. Y yo sé que esto queda grabado además, que pueden incorporarse otros muchos. Y eres tremendo porque el título... el título lo pusiste tú, el título lo pusiste tú. Por ahí andan criticando el título, ¿no? Y hubo varios que me llamaron y me dijeron, mira, ¿qué estás inventando tú? ¿Qué es esto de constitución chiquita? Bueno, sí, a veces tiene que haber algunos títulos tremendistas. Es un título coloquial para un tema difícil, ¿eh? No es un tema fácil, es un tema duro de roer, es un tema complejo, de gran trascendencia jurídica y por tratarse de la Constitución, de gran impacto para todos los aspectos, todos los ámbitos de la vida de un Estado, de un país. Entonces, quisimos ser tremendistas con el título de la conversa, de la reflexión que vamos a hacer, pero no queremos restarle la importancia y el valor, el significado, la trascendencia de este tema, que es, como dice un buen amigo mío por ahí, es nuclear en derecho constitucional. Ahora, cuando me refiero a una constitución chiquita, en términos técnicos, ¿qué es lo que queremos expresar? ¿A dónde quiero llegar? Y lo que quiero hacer es una aproximación cuantitativa, tamaño, y además cualitativa, contenido y calidad de un texto fundamental, de un texto constitucional. Ello nos lleva a analizar cuál debe ser la materia de orden constitucional, cuál es la materia que debe plasmarse en una constitución, qué es lo que podríamos nosotros denominar de la reserva constitucional, y cuáles son esos temas de fondo, esos temas de orden y jerarquía constitucional, que estén en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico en un texto fundamental. En definitiva, ¿cuáles son esos aspectos que deben ser regulados dentro de una constitución? Vamos un poquito más allá. Cuando hablamos de una constitución chiquita, debemos tratar también cómo debe estructurarse, diseñarse un texto constitucional, cuál es la metodología para plasmarlo, para hacerlo, para concretarlo, para diseñar ese texto, un texto de esta naturaleza. Más allá, cuál es la técnica de elaboración de una constitución, quién la debe elaborar, y algo también importante, cuál es la oportunidad para modificar un texto constitucional. A todos esos temas de gran trascendencia es a los que me quiero referir cuando hablo en modo muy coloquial y jocoso
de una constitución chiquita. Todo esto lo digo para que sepan que es un tema serio, que no es un tema que no queremos quedar en esa expresión un poco que no es muy técnica. Yo estoy claro de que es serio y que nos jugamos en buena medida el futuro en este tema. Sí, todo esto es para llegar a algo muy importante, el valor, el significado y la trascendencia de un texto constitucional, el texto fundamental, el que está en la cúspide de la jerarquía de las normas jurídicas de un país. Y aquí viene la gran pregunta que nos hacemos, el meollo de nuestro tema. Queremos una constitución que establezca potestades mínimas y verdaderos límites al poder del Estado y que promueva la libertad del ciudadano. Eso es una constitución chiquita. O queremos constituciones que otorguen muchas competencias y poderes a los órganos del Estado en detrimento de nosotros, los ciudadanos, las personas. Eso es una constitución grande. Ahí está. Ahí es donde queremos llegar, ¿no? Mi diagnóstico, en primer lugar. Nuestras constituciones latinoamericanas, y la venezolana en particular, son constituciones extensas, muy largas. Y mientras más largas, las sancionamos y las promulgamos, como que decimos, esta es mejor constitución. Parece que el tamaño de la constitución hace que ella sea más completa y mejor, es más abundante en materia que aborda. Y bueno, así son nuestras constituciones. Y cuando hacemos una constitución muy grande, que aborda toda o que aborda todo, corremos el riesgo de tener unas constituciones con un gran contenido lírico, poético. Son repetitivas. Te dicen la misma cosa muchas veces. Además, están llenos de adjetivos calificativos y declaraciones de esperanza. Voy con lo coloquial nuevamente, no se rían. A veces parecen unas constituciones, unas cartas del niño Jesús. Quieren plasmar todo. Y eso las hace carecer de mucha técnica jurídica, de mucha técnica en el proceso de elaboración de un texto constitucional. Sí, nuestra constitución sufre de un mal muy grave, terrible, que es que hay un divorcio dramático entre la constitución formal, entre lo que está escrito, y la constitución real. Es como un abismo inmenso. Claro, porque queremos aquí queremos plasmar todo, consagrar todo, regular todo, y entonces nos conseguimos con que se corre un riesgo inmenso. La constitución formal, la que está plasmada, la que está en blanco y negro, no tiene nada que ver con la constitución real, la que vivimos o sufrimos los ciudadanos, las personas que estamos viviendo en un estado. Y ¿saben qué? Eso genera una grandísima frustración que se convierte en un gran problema político que trasciende hasta el punto de que hace ingobernable un país. Y por eso es que tú decías, Antonio, con razón, cuidado, esto es de peso, esto tiene gran calado, lo que estamos conversando, ¿no? Peor aquí en Venezuela, peor en este momento. ¿Qué nos está sucediendo? Que es que además tenemos una anticonstitución paralela. O sea, aquí, como que se ha construido en los últimos años, impuesta por las vías de hecho, impuestas por la violencia, por las manipulaciones, por las decisiones de un tribunal constitucional, por las actuaciones y acciones con abuso, extralimitación y usurpación que dictan órganos carentes inclusive de legitimidad. Entonces, no solamente que nuestra constitución pretende reglamentar todo, pretende incluir todo, pretende consagrar todo, pretende invadir, hacer que lo constitucional sea inmenso, sino que es que además nos damos el lujo de tener paralelamente una anticonstitución.
vaya la gravedad del tema a la cual nos estamos enfrentando. Bueno, y a eso que quiero referirme, que es que resulta ser que el sistema político consagrado en la Constitución del 99, la forma de Estado y el sistema de gobierno consagrados en esa Constitución no corresponden en absoluto con la Constitución impuesta, con la institucionalidad impuesta, la institucionalidad paralela que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos años con el único objetivo de mantenerse en el poder. Igualmente sucede con el sistema de libertades consagrados en la Constitución del 99, ¿no? Que pasa a ser una declaración sin valor. Los derechos ahí consagrados todos estos derechos, no constituyen verdaderos derechos subjetivos constitucionales, que le otorguen al ciudadano la posibilidad de exigirlos y además de procurar su tutela cuando son lesionados, cuando hay violación directa, flagrante, grosera de ese derecho. Los derechos y garantías son simples declaraciones poéticas que no otorgan al ciudadano facultad o poder alguno. Entonces, en consecuencia, dejan de ser de derechos subjetivos constitucionales. Y a ello me referí en estos últimos momentos a la Constitución venezolana, pero a ello no escapan la mayoría de las constituciones latinoamericanas. No escapan, son constituciones reglamentarias que pretenden abarcar efectivamente aspectos sustanciales, pero también ámbitos subalternos, ámbitos que no son sustanciales, que no tienen ni la relevancia ni la jerarquía para estar en un texto fundamental, sino que, bueno, podrían tener importancia en la vida de un país, de un Estado, y es importante regularlo, pero no tienen que estar regulados en un texto fundamental denominado Constitución. Termino el diagnóstico diciendo algo, a mi modo de ver, que es importante. Se hace populismo constitucional con nuestros textos fundamentales. Ahí está, pues, o sea, eso lo tenemos que denunciar de alguna forma, y frente a eso no nos podemos quedar callados los que nos ocupamos de este asunto. ¿Por qué una constitución debe ser chiquita? ¿Estás anotando ahí, Antonio? Estoy anotando para preguntarte después. Ok, atacas, dale. ¿Por qué una constitución debe ser chiquita? Y perdonen que sea coloquial, pero ya creo que con la expresión nos estamos entendiendo perfectamente. En primer lugar, para disminuir, óigase bien, para disminuir la frustración ciudadana frente al divorcio entre la constitución formal y la constitución real. Esa es mi primera razón, la primera motivación, mi primera razón. Quiero que se disminuya el riesgo de disminuir ese mal endémico que he denunciado, que es el populismo constitucional. Esa es mi primera razón. Por eso quiero una constitución más chiquita. En segundo lugar, creo que mientras más pequeña una constitución, esa constitución puede ser más incluyente. Esa constitución es más incluyente. Cabemos más dentro de la constitución. Nos podemos identificar más dentro de la constitución. Porque, claro, cuando quiero hacer una constitución reglamentaria, corro el riesgo de que a mí, o a ti, o a cualquiera de los que nos está viendo, diga, no, eso no es lo que yo quiero en la constitución. No. Si nos centramos en lo verdaderamente constitucional, a lo mejor logramos que sea una constitución más incluyente, donde yo me sienta más identificado, donde además, esto es muy importante, partimos de la base que estamos en una democracia, o que estemos en una democracia. Si elegimos una autoridad pública que va a asumir responsabilidades legislativas o responsabilidades gubernativas o gubernamentales, en una constitución pequeña es posible que pueda desplegar con mayor libertad su acción política,
Mientras que si hacemos una constitución grande, corremos el riesgo de ideologizarla, de regular muchos aspectos que pueden establecer y pueden crear una camisa de fuerza para una acción legislativa o una acción gubernativa. Y peor aún, crear una camisa de fuerza para que los ciudadanos con mayor libertad se puedan organizar. Una constitución más chiquita es una constitución más estable y más dinámica. Si es una constitución muy grande y pretende regular todo, ten por seguro que vamos a tener que modificarla en algún momento. Porque si una constitución dice que yo no puedo vender las acciones de PDVSA, ten por seguro que voy a tener que cambiar esa constitución. O sencillamente olvidarme de PDVSA. Ya, con el ejemplo inmediatamente lo agarra. Sí, sí. Con el ejemplo inmediatamente lo agarra. Una constitución más chiquita es capaz de perdurar más en el tiempo. Es capaz de petrificar menos asuntos de orden público, de orden fundamental. ¿Por qué una constitución chiquita? Porque disminuye además el riesgo de crear un macroestado. Creo que lo hablábamos antes de empezar a hablar aquí en este conversatorio. Lo decíamos, creo que hay una línea directamente proporcional entre constitución larga y estado macroestado. Yo creo que sí, es directamente proporcional. Le doy una constitución de 400 artículos o de 400 artículos y bueno, por seguro que lo que vamos a tener es sencillamente un macroestado. Menos constitución, menos estado. En definitiva, yo creo que una constitución chiquita favorece un régimen de libertad. Si en la constitución solo tenemos plasmado lo esencial, ¿y qué es lo esencial? Limitar lo suficiente para limitar el poder y asegurar la mayor libertad de los ciudadanos. Menos constitución, más libertad. Y mayor capacidad del ciudadano de poder organizarse, ¿no?, en la sociedad en la cual se quiere desenvolver. Ahora, esto nos lleva ahora a determinar algo tremendamente importante. A determinar algo importante, que es entonces lo que debe estar consagrado en una constitución. Ya que estoy diciendo que, bueno, que era chiquita, entonces, bueno, inmediatamente me tienes que preguntar, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a plasmar, a consagrar dentro de una constitución? Bueno, yo les propongo algo. Y solamente lo esencial de mi propuesta. ¿Qué debe haber en una constitución chiquita? Ven, 4 dedos, 4 columnas vertebrales del derecho constitucional. 4. Son los 4 grandes pilares. En primer lugar, voy a anotar. Dale, pues. 4 pilares. 4 pilares. 1. El sistema político. ¿Y qué es el sistema político? Es donde se establece la definición y los valores esenciales del Estado. Y cuando hablamos de un sistema político, ¿a qué nos referimos? Sencillo. Son las reglas que establecen la relación entre el ciudadano y los órganos del poder. Cuando hablamos del sistema político, lo que se define es la manera como se alcanza el poder para gobernar a una sociedad. ¿Qué es lo que debe estar en esa constitución que estamos proponiendo? Las definiciones sobramente establecidas, evidentemente, las definiciones esenciales de cómo se regula la relación entre el ciudadano y los órganos del poder. ¿Cómo me van a gobernar a mí como ciudadano? Y aquí tenemos que establecer entonces que somos un Estado democrático y republicano, sencillamente. Y establecer las reglas esenciales de la democracia representativa.
fíjate, y además me paré. En una constitución como la que proponemos, cuando abordemos el sistema político, una de las columnas vertebrales del derecho constitucional, lo que tenemos que plasmar eso. ¿Cómo alguien va a gobernar a ese ciudadano? Y aquí vamos a decir, bueno, una república democrática. Y además las reglas fundamentales de la democracia representativa. Te lanzo otro tema, democracia representativa versus democracia participativa. Y lo digo, no creo en la democracia participativa. Así de sencillo. ¿Qué otra cosa debe estar plasmado en una constitución? La forma de Estado. ¿Y qué es eso? Bueno, es como se define la división del poder en el ámbito territorial. Sencillito. ¿Cómo se organiza el poder político en el ámbito, en el mapa de un país, en el ámbito espacial? Es necesario definir las diferentes instancias de poder. República, si es un estado federal, los estados, y después la localidad, la vecindad, el municipio. Y ahí definir si es un estado unitario, descentralizado, o si es un estado federal, realmente federal. Eso es el segundo elemento que debe estar en una constitución como la que estamos proponiendo. ¿Cuál es el tercero? El sistema de gobierno. ¿Y qué es el sistema de gobierno? No es más que definir la estructura y organización del poder legislativo y del poder ejecutivo. ¿Cómo se estructura el poder ejecutivo? ¿Cómo se estructura el poder legislativo? Y cómo se coordinan, cómo se relacionan estos órganos entre sí. ¿Y a dónde llegaríamos con eso? Llegaríamos a definir si estamos frente a un Estado con un sistema de gobierno parlamentario o con un sistema de gobierno presidencial o un sistema mixto, semipresidencial o semiparlamentario. Eso sería los tres ejes centrales de una constitución como la que estamos proponiendo. Si me lo preguntas a mí, yo soy, como lo sabes bien, tengo mi tesis montada sobre el tema del semipresidencialismo. Porque es que además yo creo que con un sistema semipresidencialista nosotros también podemos demostrar, favorece desmontar un macro Estado. Sí. El sistema semipresidencialista sería coherente con una constitución de esta naturaleza. Y por último, ¿qué consagraríamos en una constitución? El sistema de libertad. El sistema de libertad. El sistema de libertades, Dios mío, es un tema tremendamente importante. ¿Cómo nosotros vamos a plasmar ese sistema de libertades? Yo soy de los que pienso que nosotros primero debemos plasmar un menú, un catálogo sobrio de libertades públicas. Y solo debemos plasmar derechos subjetivos constitucionales, sin más calificativo. Sin más calificativo. Creo que debemos siempre orientar la redacción de un texto constitucional cuando presentamos el sistema de libertades de modo tal que la norma tenga un carácter preceptivo y que le dé al ciudadano verdadero poder, verdaderas facultades. Yo no quiero un derecho, voy a abrir la Constitución por casualidad voy a ir a los derechos y garantías fundamentales. Abrió aquí los derechos culturales y educativos. Es lo primero que abrió. ¿Sí? La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción, divulgación de la obra creativa, científica y tecnológica, humanística. El Estado reconocerá y protegerá aquí está, bla, bla, bla. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo. Todo eso sobra. Lo único que tienes que decir es la cultura o la creación de la cultura es libre. Todo lo demás redunda, todo lo demás es una creación lírica. Todo lo demás es nada, distrae lo fundamental. ¿Y lo fundamental qué es? Que tú
te sientas que tienes un poder, una facultad y la capacidad de tutelar. Ahí es donde quiero llegar. Y después hay un tema, ¿no? De un sistema liberal, cómo concebir todos aquellos derechos prestación. Yo fundamentalmente favorezco los derechos a autonomía, los derechos que me permiten a mí participar, los derechos que me permiten a mí progresar, los derechos que me permiten a mí, que me promueven a mí como ciudadano. Entonces ahí tendríamos, es un tema también interesantísimo, abordar cómo es que plasmaríamos en un texto de esta naturaleza el sistema de libertades. Por supuesto, yo no estoy diciendo que lo eliminemos ni nada por el estilo, que no se malinterprete, no, sino que lo cataloguemos bien catalogado, de manera sobria, y que sean derechos subjetivos reales, que el ciudadano se sienta con esa facultad y ese poder. Por ejemplo, la Constitución francesa. La Constitución francesa, ¿qué hace? Dice, ¿cuáles son los derechos que reconozco? Los que están en la Declaración de 1789, que se ratificaron en la Constitución de 1946, y además todos los derechos ambientales. Hay formas tremendamente modernas que no excluyan ningún derecho fundamental, ni los derechos de nuevas generaciones que van a ir apareciendo, productos de las eras espaciales, o de todos estos comportamientos biológicos y médicos, y nuevas invenciones, productos de la gran tecnología, de la nanotecnología, y vaya usted a inventar. Claro, pero eso lo puedes hacer de manera muy sobria. Los reconoces automáticamente, los constitucionalizas sin necesidad ni siquiera de mencionarlo. Para hacer una constitución donde la gente se sienta bien incluida y no excluida. Por último, ya 27 minutos. ¿En cuándo? ¿En qué oportunidad se debe modificar una constitución? Este es tema que debe abordarse en este asunto. Yo creo que el mejor momento para modificar una constitución es cuando el país se sienta estable, cuando no haya sobresalto, cuando tengamos capacidad de gobernar, ¿no? Yo creo que hacer una constitución como una oferta electoral es un grave error, porque nos va a conducir inmediatamente al populismo constitucional y porque nos va a conducir, pero directamente a hacer una constitución, vamos a ser coloquiales, grande. Porque ahí van a pretender satisfacerse todos aquellos intereses políticos que se inmiscuyen en estos temas. Y como es un tema constitucional, todos se quieren inmiscuir. ¿Sí? Yo soy de los que pienso que las mejores constituciones se logran cuando hay mayor capacidad de pensar lo que se va a hacer. Y en el caso venezolano, a mí nunca se me ocurriría decir vamos a resolver, vamos a modificar la constitución tan pronto como haya una transición hacia la democracia. No, primero haz gobernable el país y después te ocupas de este tema. Eso sí, aprovechar que vamos a la transición democrática, pero nunca hacerlo en la transición. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a la transición, lo que vas a tratar es de crear un clima de seguridad institucional y seguridad jurídica. Y si tú dices que vas a reformar la Constitución en ese momento, por supuesto que vas a elevar algunos niveles de inseguridad jurídica e institucional porque no sabes qué es lo que vas a plasmar en la Constitución. Y otra cosa tremendamente importante en este tema, yo no creo en las asambleas nacionales constituyentes. Eso es una caja de Pandora. Pobre chileno. Pobre chileno. Creo que las constituciones más sobrias, las constituciones más estables, las constituciones tienen las constituciones que han perdurado más en el tiempo y que se insertan desde esta línea que estamos hablando, son las constituciones que se les conoce sus padres fundadores.
se les conoce sus padres fundadores. Y que después que se elaboró un proyecto constitucional, porque hay unos padres fundadores que técnicamente pensaron en ella y en su producción, en su sanción y en su promulgación, se busca el consenso alrededor de ella. El trabajo de elaboración de la Constitución es un problema de un constitucionalista y el trabajo de buscar la aprobación de una Constitución es un problema político. Entonces, es eso. Primero, encomendarle la elaboración de la Constitución a los que saben y después los políticos vender el producto que de ahí se ha generado para buscar su sanción y su promulgación y lo más importante, su legitimidad. Hasta aquí llego. Ricardo, wow. En verdad que estoy de lo más contento de haberte escuchado con estas reflexiones tan sencillas, tan simples, tan lógicas, razonables, casi obvias, acerca de lo que es y debe ser una constitución y también lo que no debe ser, que es a lo que nos hemos acostumbrado nosotros como constitución. Yo estoy encantado y yo quería pelear contigo y ahora me deja como que no tengo muchos temas sobre los cuales poder pelear. Porque, pero fíjate, voy a recoger 2 o 3 cositas que estuve aquí anotando. Yo también hice notas, porque Gerardo, una de las cosas que me dijo hoy es que hasta hice unas notas para unas notas, o sea, yo vine seriamente. O sea, entonces yo también estoy aquí haciendo unas notas más atropelladas, sin duda. Pero te voy a decir algo primero, y que es lo que realmente nos une en la visión. Después lo que viene son detallitos y cosas que a lo mejor podemos llegar a acuerdo. Ok. Y es lo siguiente. Tú acabas de plasmar ahí, de plantear en todas esas ideas un valor primordial, una confianza en justamente la capacidad que tenemos nosotros las personas de llevar adelante nuestra vida y de poder relacionarnos con los demás y coordinarnos, cooperar sin coacción, de manera voluntaria, de manera libre. O sea, tú aquí acabas de expresar que tú confías más en las personas, en el poder de las personas, las ves como mayores de edad, capaces de entender y de buscar su felicidad, que como niños menores que necesitan un estado, un paternalista abarcante, que venga a dirigirlo. Exactamente. Y esa visión es la básica, es la central, es la fundamental. Y nos pone frente a 2 realidades constitucionales. Si las personas en verdad son capaces y son buenas y se van a organizar bien, entonces, bueno, dale esa facilidad, garantiza que lo hagan, evita a aquellos que no quieran ir de buena gana con los demás, que ejerzan violencia, pero no agarres y le digas a todos: ustedes son una cuerda de inútiles o son unos tipos todos malos. Deja que el Estado es el que va a poner orden, porque si no ustedes se van a devorar entre ustedes. Esa visión es la que nos une. Pero fíjate, además de toda la desgracia que hemos vivido durante estos 20 años, el ciudadano yo creo que piensa así. El ciudadano lo que está esperando es, oye, perdóname, ahora quiero creer en mí, ahora quiero ser yo el protagonista de mi vida. ¿Okay? No me la sigan marcando, no me la sigan condicionando, no me la sigan imponiendo. Tenemos 20 años que me la imponen y no resultó nada. Y por eso es la incredulidad que tiene el país ahorita del liderazgo de uno y otro lado. O sea, hay incredulidad. ¿Por qué? Porque el individuo creo que definitivamente decidió que crees en él. Y esto tenemos que tenerlo muy claro al momento de elaborar una constitución. Es la constitución del ciudadano que cree en él. Y fíjate, lo dije hace rato, no soy de los que creo en la democracia participativa. Cuidado, eso es populismo. Populismo. La dinámica del Estado hoy día no es para una democracia participativa. No, es para crear instituciones confiables, esenciales, solo las esenciales, tuteladas por el ciudadano a través del voto real, del voto que elige, pero
que mi autoridad me resuelva, y si no me resuelva yo lo puedo sacar. Por eso el sistema semipresidencialista. Todo esto es, hay una integralidad en la propuesta. Y una visión general de la persona, del ciudadano. Claro, tenemos que construir una república democrática representativa. Ahí está lo esencial. Tenemos que construir un Estado federal profundo. Para que se acerque al ciudadano. Y después tenemos que construir un sistema de gobierno semipresidencial, donde la responsabilidad política sea lo esencial. Y después, derecho subjetivo, donde el ciudadano se sienta empoderado para él poder resolver sus asuntos con facultades. Y si no se me dan las condiciones o alguien me las viene a cercenar, yo tenga la capacidad de tutelar. Exactamente. Ahí está, mira, ahí está construido el sistema. Ese es el diseño del sistema constitucional que tenemos que proponer. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces ahí le añado la otra cara de esa moneda, que es, tenemos la tendencia, y así lo demuestran las constituciones grandototas y de Estado paternalista, a pensar no solamente que las personas no son capaces, que son niños menores de edad y hay que hacerle todo porque ni siquiera saben qué es lo que van a hacer con su libertad, sino que tenemos entonces la otra cosa, que pensamos que también desde el Estado los gobernantes van a hacer las cosas de manera altruista, entregada por el interés general, sin buscar ellos sus propios beneficios y sus propios intereses. Y esa es la otra parte que tenemos que entender de constituciones grandototas, controladoras, con estados interventores y grandes, que es que uno piensa, bueno, el Estado sí podría hacerlo, pero en la práctica no ocurre así, por lo menos en Latinoamérica nunca ha ocurrido así. ¿Nunca ocurre así? Mira la y en los otros países tampoco, chicos, porque la gente dice que nosotros no somos suizos. Bueno, no somos suizos porque no tenemos las reglas y las instituciones suizas, pero mira, somos igualitos que los rusos, porque nos aplicaron la misma idea soviética y pasó con Venezuela lo mismo que pasó con los soviéticos, o somos cubanos, o somos... Entonces, allí es la otra parte. Todos esos tienen constituciones grandes. Gigantes. Ya te voy a hablar de unos estudios sobre eso. Entonces, el tema es esa estatolatría, esa pensar que el Estado sí va a actuar bien y te va a resolver y es bueno, compasivo, benevolente. Es mentira, porque el que llega al poder, oye, es mejor que esté controlado, porque es que si le das el poder absoluto, bueno, y además hay una cosa que nosotros lo sabemos, los constitucionalistas, porque estamos muy metidos con la dinámica política. En la política, normalmente, mira, los que llegan al poder no son los mejores, los más altruistas, los más compasivos, ni los más limpios. Llegan normalmente los que tienen más maña, los que tienen... O sea, es difícil. Tienen que ser situaciones en donde los países se derrumban para que salgan verdaderas líderes, pero en la democracia no fomenta a un buen gobierno ni a buenos gobernantes. Ese gobierno omnipotente, eso de que los radicales se llevan por delante a los moderados, de que es así. Entonces, allí tenemos algo que nos lleva a, con mayor razón, a apoyar en las personas, a apoyar a la libertad de las personas y esa libertad, cooperación, coordinación que pueda ocurrir. Es decir, la gente se encanta de hablar de los fallos del mercado, pero ¿y los fallos del Estado? Esos fallos sí son graves. Mira, Antonio, tenemos que crear una narrativa sencilla. Esto se puede explicar sencillamente. A veces creemos que cuando explicamos las cosas sencillas estamos bajando nuestro nivel académico. Pero es que yo creo que el rol de nosotros los académicos, los profesores, es que la mayor cantidad de gente nos entienda. Entonces, no sé, creo que para este tema que es tan complejo, tan duro, es tan difícil de agarrar, si nosotros creamos una narrativa sencilla, que sea, que la gente la pueda, de alguna forma, ahí es donde vamos a tener éxito. Bueno, te digo una cosa, lo has hecho. Ahorita, en estos 27 minutos, lo hiciste, Gerardo, y te felicito. Y hay otra cosa, Gerardo, también experiencias como la que nosotros hemos vivido, que es algo único, bueno,
pasado pocas veces, a lo mejor la Alemania de los años 20, 30 y 40 es lo que pasó en Venezuela ahorita. También esta experiencia es lo que deberíamos aprovechar los venezolanos y los latinoamericanos en general y sacar de allí, bueno, aprendizaje. Así que yo también soy muy optimista en ese sentido. Mira, hay otra idea que yo quería que tocáramos brevemente. Tú hablaste que cuando se hablaba de una constitución chiquita, no era tanto por ser tremendo, sino porque ahí te estás refiriendo no solamente al tamaño, a la extensión de la constitución, sino también al contenido, que es lo que va a tener como ya, y también a la calidad. Y en ese tema de la calidad es importantísimo. Tú hablabas de que, bueno, en definitiva, ciertas palabras que se utilizan no aportan nada, pero no solamente es que no aportan nada, sino que es que muchas lo que aportan son ambigüedades, son confusión, contradicciones, y eso no es bueno para nadie. Porque entonces, al final, el que tenga el poder, el que tenga las armas y el que domine a las diferentes instituciones, va a terminar dándole la interpretación que le interesa, claro, para sus fines, a esas palabras ambiguas, a esas palabras abiertas, a esas palabras. Y es mejor ser lo más concreto y preciso. La Constitución es el precepto directo, es construir una norma jurídica con carácter preceptivo y además directa. Porque cuando tú empiezas a meter a la norma jurídica, le empiezas a meter adjetivos calificativos o sinónimos, estás enredando, oscureces. Y entonces ahí le das al juez constitucional, ahí le das argumento para él involucrarse en la interpretación constitucional. Ahí tenemos un peligro. Sí. Ahí tenemos un peligro. Sí, porque uno piensa, no, bueno, es que entonces la justicia constitucional, los tribunales van a controlar. No, van a ser captados por el poder, claro, y van entonces, a terminar. Nos van a marcar la pauta de lo que dicen cuando no lo dijimos. Exactamente. Entonces, claro, cuando es una constitución diseñada, redactada, gramaticalmente correcta, donde esté bien colocado el sujeto, el verbo y el predicado, donde aquello constituya un verdadero precepto constitucional, oye, te vas a ahorrar muchas interpretaciones, no hay duda. Sí. No tienes de dónde agarrarte. Reduces el riesgo. Reduces el riesgo de que, mira, y eso es algo fundamental. Porque es que, bueno, uno tiene que, al momento de una constitución, hacerla o pensarla, no pensar en que somos angelitos todos, que seguramente van a haber más de uno que se va a querer aprovechar. Así que mientras más precisos y más parcos en ese sentido seamos, es muchísimo mejor. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, hay otro punto que te quería tratar que ya tiene que ver, es que, bueno, entonces tú me hablabas de la metodología para hacerla, y yo ahí tengo hace tiempo trabajando, insistiendo en la idea de que esa metodología no sea solamente las ideas que se nos puedan ocurrir, sino que también lo contrastemos con la realidad, con la práctica. Que hagamos un derecho, no solamente que nos podamos valer de otras áreas de conocimiento, como las otras ciencias sociales, en general, todas las ciencias. Mira, la psicología evolutiva, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque así es como nos comportamos las personas. Pero al margen de eso, que sea con evidencia empírica. Y fíjate una cosa, te comento dos cositas rapidito. Hay un profesor venezolano que ahorita él está en California, en Estados Unidos, José Luis Cordeiro, que hizo un trabajo, está por allí, donde él se puso a medir la extensión de las constituciones, incluso, bueno, la cantidad de constituciones, y vio esas constituciones, bueno, cuáles eran los efectos prácticos de esas constituciones, y llega a la conclusión de que mientras más constituciones, más complicadas, más extensas sean, menos estabilidad, menos paz, menos progreso, menos desarrollo económico, menos democracia, más corrupción ocurre. Y es facilito. Eso es simplemente agarrar, contar las palabras de cada constitución, pasarlas, compararla con la cantidad de indicadores de esto que te acabo de decir, y te vas a dar cuenta como todo lo que tiene constituciones grandototas son países donde uno no quisiera vivir, aunque las constituciones sean bonitas y sean esa poesía de la que tú hablabas. Así que ahí tenemos un punto interesante.
Y el otro tema que te iba a decir es que hay otros profesores de la Universidad de Chicago, Chilton y Baude, que ellos hicieron unos estudios, lo están haciendo todavía. De hecho, te digo algo, con un grupo de un Estado de Derecho, nosotros hemos estado trabajando en este tipo de mediciones del derecho. La eficiencia, medir la eficiencia empírica del derecho, entre otras cosas con el profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, Klaus Jaffe, Gerardo Febre, hemos estado en eso. Y fíjate este estudio bien interesante. En aquellos países en los que se meten muchos derechos, específicamente sobre los derechos, que es uno de los puntos complicados del punto 4 del que tú hablabas, donde se meten muchos derechos, no siempre el comportamiento de esas sociedades o de esos países es adecuado, positivo, es mejor. Fíjate, cuando los derechos que más se incluyen son los derechos a los que tú te referías, derechos de libertad, derechos que limitan al poder, derechos que son prescriptivos, derechos que son tangibles, derecho es, mira, yo, aquí dice que yo soy libre de llevar adelante la cultura o de proponer mis opiniones, cuando son esos derechos, o de circular o de cuidar mis bienes, cuando son esos derechos, mejoran los indicadores de ese país en cuanto a eso, progreso, desarrollo, etcétera. En cambio, cuando lo que se meten son derechos sociales, derechos prestacionales, y se dice que el Estado es el que tiene que hacerlo, que tiene que satisfacerlo, entonces allí no se ve ninguna mejora, sino incluso se ve más bien retroceso. Es decir, si tú le metes tamaño y frustración y corrupción y conflicto, si el tamaño de la Constitución crece por ese lado, es perjudicial. O sea, que empíricamente también tenemos allí unas evidencias que avalan tu postura. Sí, me da miedo, inclusive cuando esas constituciones, creo que dije la expresión antes, se convierten en una carta del niño Jesús. El ciudadano se va a sentir tremendamente frustrado. Yo creo que es mejor darle al ciudadano las herramientas para que él construya, para que él haga, para que él progrese, para que él se sienta bien. Y seguro que cuando eso se logra, él va a necesitar menos del Estado. Va a necesitar menos del Estado. Va a necesitar menos prestaciones. Total. Es que es así. Mira, o sea, son las... ya tenemos 50 minutos y me gusta ser puntual. Comenzar puntual y terminar puntual. No, es que ya vamos a terminar. Yo te voy a hacer 2 preguntas rapidito y después 2 más, para que terminemos y lo dejamos para allá. Sí. Mira, una cosa que me comentan por aquí. La demarquía es una tremenda opción en contra de la democracia representativa. Tenlo en cuenta, eso lo conversamos otro día, que vamos, no te vas a salvar, Gerardo, te voy a ver, vamos a tener que conversar varias veces. Tenemos varios temas: democracia representativa, democracia participativa. Y demarquía, mete demarquía ahí, y mete la democracia líquida y la democracia aumentada, que ahí hay cosas que podemos trabajar. Vamos a trabajar sobre la democracia uno de estos días. Mira, y la otra cosa que te quería preguntar, y esta es la pregunta que yo más disfruto de todas, es esta. Préstame atención, toma nota. Vale. ¿Qué libro te estás leyendo? Gerardo Fernández, ¿qué tienes en la mesita de noche? Así como... no, dime, sé honesto. Dime, ¿qué te estás leyendo? Acaba de terminar de un autor, espérate, de derecho ninguno, ¿ah? Me encanta. Por eso que te quiero tanto. Por esto que te quiero. Yo tampoco lo derecho ya. Yo soy amante de la historia novelada. Hay uno que me acabo de terminar, muy largo, de Chufo Llorens, que acaba de morir, el señor Chufo Llorens. La ley de lo justo. Y antes me leí El destino de los héroes. Lo disfruté muchísimo. Divino. También me leí, lo tengo ahí todavía en la mesa de noche, de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, Cid, que es la historia novelada del Cid, que bellamente escrito, ¿no? Además pequeñito, eso te lees en 2 horas. Bueno, no tanto, pero que a veces lo disfrutas un poquito más y lo vas lento. Mira, y si te pregunto, ya pensando en los jóvenes, acuérdate que nosotros en un Estado de Derecho la mayoría somos, bueno, la mayoría son, yo no, son muchachos jóvenes, la mayoría son tus alumnos, todos te quieren. ¿Qué le recomiendas a ellos para que
abran los ojos, no le vayas a poner a leer derecho, que lean No, algo no, que los ayude de verdad. no, historia. Fíjate, acá también, a mí me encanta la historia se aprende mucho, 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 mucho. Y si te buscas un buen autor, que si bien hace la historia novelada, tiene rigurosidad en su investigación, te va a ayudar mucho. O sea, a mí me encanta de verdad la historia porque nos permite de verdad tener aproximaciones y ves cómo se van repitiendo las cosas y cómo las van resolviendo en el tiempo. Acabo de leer Yo Julia, es un trabajo, Premio Planeta del año 18, es la esposa del emperador loco, lo llamaban, Cómodo, de Posteguillo. Oye, ricamente, porque ves, a medida que va narrando la esposa, el rol que cumplió la esposa de un emperador, te va presentando toda la dinámica de un imperio, del imperio romano, en esas épocas duras y difíciles que vivió, ¿no? De guerras y de conflictos políticos. Eso enseña mucho, porque ves cómo van superando los conflictos o van creando traumas. Y eso, yo recomiendo un trabajo de un italiano de apellido Truccul, Mateo, sobre los Medici. Vaya, divino. ¿Cuánto no aprendes ahí? Es una trilogía, tienen que fajarse, ¿no? Pero eso, si me preguntan a mí, oye, no voy a hablar de derecho, de verdad, dedíquense a la historia, hay formas muy agradables de aproximarse a ella. Si tú buscas autores con rigurosidad en su investigación, vas a disfrutar, y además de disfrutar, vas a aprender. Mira, Gerardo, tú eres un maestro, pana. Yo te mío, quiero muchísimo, te felicito, te doy las gracias. Estuvimos en Viernes de Disrupción, lo he disfrutado cantidad. Nos vemos pronto. Muchos van a criticar eso de la Constitución chiquita. Prepárate. No vale, si después que te escuchan, tienen que haber quedado convencidos, es verdad. Pero primero sorprende, porque es que además el título dice, este loco ahora habla. Nada, te botaste. Un abrazo. Chao, cuídate. Hasta luego, amigos, que estén bien. Amigos todos que están oyendo.